Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios y en este tiempo vamos a estudiar sobre el hogar. El hogar básicamente es el clímax de la creación, la cúspide de la creación. Dios hizo todas las cosas para hacer el hogar. El hogar es básicamente también el fundamento, el inicio de toda la civilización y es el campo de entrenamiento de todos nosotros para toda buena labor. Es allí en el hogar donde Dios nos coloca, donde Dios quiere formarnos, donde Dios quiere realmente que nosotros desarrollemos toda primer labor y donde aprendamos a hacer todo lo que debemos hacer. El hogar realmente es el propósito de Dios porque Dios hizo el hogar como realmente un prototipo de aquel verdadero hogar que Él va a formar a su Hijo Jesucristo. Del hogar Dios hizo una familia y del hogar formó naciones y de entre las naciones escogió una para traer al Mesías. Y al Mesías le dio un hogar, un hombre y una mujer donde Él naciese y donde Él se criase. Le dio una familia donde Él estuviese y luego, después de que salió a su ministerio, Dios le permitió al Hijo de Dios, a Jesucristo, morir por una esposa con la cual va a formar un hogar que dure por los siglos de los siglos. Por eso el hogar tiene una suprema importancia y hoy en día el sistema diabólico, aunque ha sido desde el principio, pero más hoy en día, se quiere destruir el hogar. Si se destruye el hogar, se destruyen las bases de todo. Si se destruye el hogar, se destruye la humanidad. Si el hogar sucumbe, ya no habrá más descendencias, no habrá realmente más avance de la humanidad y se estancará y empezará a reducirse todo. Por eso es necesario que entendamos y comprendamos el hogar desde el punto de vista bíblico. Por eso quiero animarle a que esté con nosotros estudiando las escrituras, entendiendo realmente el valor del hogar, el valor de cada uno de nosotros en el hogar, la importancia que Dios le da al hogar, pero también cómo el enemigo ha querido, quiere y querrá destruir el hogar. Hoy en día se promueven toda clase de filosofías, se están dictando toda clase de leyes en contra del hogar, en contra de la familia. Se va a destruir realmente el plan original de Dios o se quiere destruir porque no se puede destruir. Nada de lo que Dios ha hecho se podrá destruir, pero se querrá destruir. Y Dios va a permitir que de alguna manera Satanás, de alguna manera, parezca tener victoria sobre muchas cosas. Pero lo que Dios ha hecho prevalecerá por los siglos de los siglos y su victoria es segura y es nuestra victoria. Tu hogar tiene gran importancia ante los ojos de Dios. Mi hogar, tu vida y mi vida es importante delante de Dios. Pero es necesario que nosotros conozcamos realmente el hogar desde el punto de vista bíblico y entendamos cuál es el original, porque Dios siempre ha querido que nosotros volvamos al original, que nosotros volvamos a aquel momento cuando teníamos comunión con Dios, cuando Dios visitaba al hogar, hablaba con los miembros del hogar y los miembros del hogar se deleitaban en Dios. Dios quiere que volvamos otra vez en relación con Él, porque el pecado nos apartó, el pecado nos separó, el pecado nos sacó fuera del plan de Dios, no porque Dios haya fracasado, sino porque Dios le dio voluntad al hombre para decidir y el hombre decidió mal y salió del, del lugar de gracia, del lugar de comodidad verdadera, que es la presencia de Dios, la compañía de Dios. Y el hombre quedó sin Dios, los hogares quedaron sin Dios y entró a gobernar entonces Satanás. El hombre abandonó la vida y escogió la muerte. Abandonó a Dios, escogió a Satanás. Abandonó la bendición y escogió la maldición. Pero damos gracias a Dios porque Dios ha provisto solución para volver al original, volver a Él, volver a la vida, volver a la bendición. Y por eso necesitamos a Cristo en nuestro hogar. Así que les invito para que oremos y nos dispongamos para estudiar unos cuantos miércoles acerca de este maravilloso tema en la Biblia, de la doctrina del hogar bíblico. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de estar delante de ti, ser enseñados por ti, instruidos por ti. Toda la escritura, toda ella, sin excepción, cada letra de tu palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que cada uno de nosotros sea maduro
y enteramente preparado para la obra tuya, para la buena obra tuya. En el nombre de Jesús quiero encomendar el hogar de cada uno de los que escuchan. Mi hogar, Dios. Y doy gracias, Dios, por darnos el privilegio de tener un hogar. Gracias porque hiciste que naciéramos en un hogar. Ahora nos diste el privilegio de tener un hogar. Y permitirás que nuestros hijos tengan hogar. Pero estamos en tiempos, Dios, de apostasía, en tiempos de corrupción, en tiempos de iniquidad, en tiempos de ignorancia, en tiempos de tiniebla, Dios, donde el hogar está siendo socavado y los fundamentos del hogar están siendo destruidos por el hombre o por Satanás a través de sus hombres, de sus ministros. Pero haynos aquí, Dios, delante de ti. También como ministros tuyos, Dios, con la disposición de llevar las buenas nuevas a los oídos de todos aquellos que quieran escuchar, para que nuevamente, Señor, podamos volver al original, volver a las bases, volver a los fundamentos y tener hogares fundamentados en Cristo Jesús, fundamentados en las Escrituras, hogares controlados por el Espíritu Santo, hogares donde haya un varón y una mujer y donde hayan hijos cuidados por un hombre y una mujer, hogares realmente conforme, Dios, al propósito y la voluntad tuya. Descansamos en ti y pido tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar hablando de algunos aspectos generales en cuanto al hogar. Vamos a empezar hablando sobre definiciones relacionadas con el hogar. Lo primero que vamos a mirar es tratar de definir el término hogar. La palabra hogar viene de una palabra latina de la cual se deriva la palabra fuego. Por eso la palabra hogar se traduce básicamente, o esta palabra hogar se traduce como fogón, se traduce como chimenea, como hoguera, como horno, como brasero. O sea, como algo que realmente produce o donde hay calor. La conformación de un hogar o de una familia no lo determina o más bien lo determina la unión del hombre y la mujer, independientemente si hay hijos, independientemente si hay casa, independientemente si hay cosas. Realmente el hogar definido en términos bíblicos solamente es la unión de un hombre y una mujer, independientemente de todos los demás. Nosotros llamamos hogar a la casa donde viven las personas, pero Dios no define el hogar como casa, lo define realmente con la unión de un hombre y una mujer en los términos y en los aspectos bíblicos. Por ejemplo, Abraham no tuvo hijos por mucho tiempo. Abraham tuvo un matrimonio como más de 25 años sin hijos, pero tenía un hogar porque tenía una esposa. A pesar de que vivían en campañas y nunca tuvieron un lugar fijo, él tenía un hogar porque tenía una esposa. Cuando nació Isaac, lo que tuvieron fue una familia. La extensión del hogar es la familia. Los hijos son extensión del hogar, que forman familia, pero el hogar sencillamente lo forma la unión de un varón y una mujer. La definición bíblica de matrimonio en la Biblia, el término matrimonio viene básicamente de una palabra hebrea, de la cual se derivan básicamente los términos parentesco, emparentar, dar en matrimonio, suegro, yerno. De esa raíz de esa palabra vienen todas esas palabras y vienen también de una palabra griega de la cual vienen las palabras boda o casamiento. Estas dos palabras básicamente definen lo que es matrimonio. Básicamente el énfasis de la Biblia en lo que tiene que ver con la naturaleza del matrimonio está en Génesis 2:24, donde la escritura dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La Biblia realmente en este versículo define exactamente lo que es el matrimonio. El primer paso básicamente que vemos en este texto de Génesis 2:24 es que el matrimonio o el verdadero hogar empieza cuando el varón empieza a salir o cuando el varón sale completamente de la dependencia de la autoridad de sus padres. No es el abandono de los padres, es la salida de la autoridad de los padres. Porque el matrimonio no es que el hijo abandona a los padres ni la hija abandona a los padres, sino que sale de la autoridad de los padres. Por eso dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esta afirmación de la palabra de Dios, como le dije, no significa el abandono de ellos, sino la salida básicamente de la autoridad de ellos. Todo padre debe entender que sus hijos están bajo su autoridad hasta que se casen. Y esto es necesario entenderlo, padres e hijos. Un hijo no llega a la edad adulta realmente cuando cumple 18.
o no sale de la autoridad de sus padres cuando cumple los 18. Realmente el varón o la mujer salen de la autoridad de sus padres cuando se casan. Todo hijo, sin importar quién sea, está bajo la autoridad, bíblicamente hablando, están bajo la autoridad de sus padres hasta el día de su matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios no hizo al hombre libre en el sentido de que puede hacer lo que quiera, puede vivir donde quiera, puede caminar como quiera. No, Dios hizo al hombre para estar bajo autoridad siempre. Por eso Dios hizo a la mujer dependiendo del hombre, para que estuviera unida al hombre, estuviera sujeta al hombre y los dos fuesen uno solo. No dos autoridades, sino una sola persona bajo una sola autoridad, en este caso Cristo, pero bajo la delegación del varón. Los hijos están bajo la autoridad de los padres hasta que se casan, porque cuando se casan no quedan sin libertad, solo cambian de autoridad. El varón sale de la autoridad del padre para ser una nueva autoridad y quedar directamente bajo la autoridad de Cristo. Y la mujer sale de la autoridad de sus padres para quedar bajo la autoridad de su marido. Entonces, por esto, mirando esto, lo correcto es que cuando una pareja se casen, lo correcto es irse a vivir separado de la casa de cualquiera de sus suegros. No es correcto que se queden viviendo con ninguno de los suegros porque quedarían bajo la autoridad de alguno de los padres. El varón necesita empezar a ser autoridad, por lo tanto necesita una nueva casa donde empiece a ser una nueva autoridad. Y esta joven necesita salir de la autoridad de sus padres para estar netamente y absolutamente bajo la autoridad de su marido. El segundo paso que dice Génesis 2:24 es básicamente que dice la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La segunda parte, el segundo paso, se presenta cuando se conforma básicamente su hogar, su casa. Esa parte de se unirá a su mujer tiene que ver con el hecho de irse a vivir bajo un solo techo. La convivencia mutua. Unirse a su esposa para formar una nueva familia, una nueva pareja. Ir a vivir bajo un solo techo. Este término básicamente, o esta expresión significa que el matrimonio es un asunto en el cual el hombre y la mujer entran en un acuerdo divino para vivir juntos por el resto de la vida, donde ya no son más dos, sino que son ahora uno, donde ya no las cosas ya no son de dos, sino que todas las cosas pertenecen a uno solo, a la pareja. Porque ya Dios no los ve como dos, no siempre nos verá como uno. Por lo tanto, ya no es nuestra casa, nuestro carro, mi cama o mi cobija. No, es nuestro, nuestro, nuestro. Hablando ya en la unidad de la pluralidad, porque son uno, aunque siguen siendo dos. Por eso el matrimonio es una decisión voluntaria de parte de la pareja, y voluntaria en el sentido que no es obligado, donde hay una convicción personal de realmente de haber alcanzado la benevolencia de Dios, porque realmente la Biblia nos muestra que el cónyuge es benevolencia de Dios, es el bien de Dios para el otro, donde Dios nos ha dado la ayuda que realmente es adecuada para completar el propósito de Dios o para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros hasta la muerte. Y el tercer punto que dice Génesis 2:24 y es serán una sola carne. Este tercer paso determina básicamente la unión sexual y serán una sola carne. La unión sexual entre un hombre y una mujer es lo que realmente consume o consuma el matrimonio, lo que hace que los dos se fusionen para ser una sola carne. Dios ha decidido realmente que a través de la relación sexual dentro del hogar, dentro de una pareja comprometida delante de Dios y con el permiso de sus padres, entonces se fusionen como una sola carne y sean una sola carne hasta que la muerte los separe. El sexo realmente fue hecho por Dios. Dios nos hizo a nosotros sexuales, el género femenino y el género masculino. Cada uno es determinado por su sexualidad. La mujer es femenina desde la cabeza hasta los pies. El hombre es masculino desde la cabeza hasta los pies. Nosotros somos sexuales en todo nuestro aspecto. Las manos de una mujer son distintas a las manos de una mujer, de un varón. Los rasgos de un varón son distintos a los rasgos de una mujer, porque Dios nos hizo distintos, pero nos hizo para ser
uno solo. Por eso el sexo es creación de Dios, el sexo es santo y su uso está restringido netamente a la intimidad del hogar y como la culminación básicamente del clímax de una unión matrimonial, porque realmente nos funde en una sola carne. Por eso es necesario entender lo que es la naturaleza del hogar. La palabra hogar significa calor. De hecho, viene la palabra fogón y es interesante que en nuestros antiguos que cocinaban sin gas, cocinaban con leña, hacían sus fogones con tres piedras que de alguna manera representaban las personas que realmente participan en un hogar. Una piedra, la principal de todas es Dios. La otra es el varón, la otra es la mujer. Y esos tres, ahí, en medio de esos tres, hay calor que realmente hace que lo que está encima sea de bendición. Y es maravilloso entender eso. Y el matrimonio realmente tiene que ver con el hecho de de tener parentesco, de tener unidad. Dos que no se conocían, dos que no eran uno, ahora son uno y unidos por el Señor bajo estos tres principios. Bajo el principio de dejar a padre y madre, bajo el principio de convivencia bajo un solo techo y bajo el principio de ser una sola carne, bajo el principio de poder disfrutar la vida sexual. Pero mirando todo eso, también nosotros tenemos que entender que las bodas y el matrimonio tienen una formalización y una protocolización visible. Por eso, aunque esto es realmente lo que significa estar casado y es un principio universal, tanto en cada país nuestro civilizado como en toda tribu no civilizada, los principios son los mismos. El matrimonio se da en todo lugar, con papeles, sin papeles, y de la manera que sea, el matrimonio siempre es que el hombre y la mujer dejen a padre y madre, que el hombre y la mujer se vayan a vivir bajo un solo techo y el hombre y la mujer se unan en relación sexual con el propósito que Dios estableció de tener hijos y llenar la tierra. Eso se da en toda clase de civilización, en toda clase de tribu, lengua, nación, sin ningún problema. Pero hay una protocolización, hay una formalización que Dios quiere que nosotros también respetemos. Y es según las leyes de cada país y según la cultura de cada país que hagamos nosotros lo que es correcto para publicar y hacer visible lo que se hizo delante de Dios. Por eso todo hogar de alguna manera debe tener una ceremonia civil y debe tener una ceremonia pública o religiosa, como testimonio de que se ha hecho algo delante de Dios y se quiere proclamar públicamente como algo hecho en el orden establecido, de la manera establecida, para la gloria de Dios y testimonio de muchos. Por eso es necesario que entendamos todos estos principios bajo las Escrituras. Y tenemos suficientes ejemplos en la Biblia de toda esta protocolización, de todo este formalismo. En Israel vemos todo eso. Por ejemplo, habitualmente los padres del joven elegían la esposa y preparaban el casamiento. El padre venía con el hijo y el padre básicamente daba la dote con el padre de la hija. Hacían las negociaciones naturales para una boda y se empezaba a hacer el trabajo. Por ejemplo, Agar lo hizo con Ismael, Judá lo hizo con todos estos procesos. A veces el joven elegía y sus padres se encargaban de las negociaciones del matrimonio o de todos los procesos del matrimonio, como fue en el caso de Siquén, ¿cierto? En el caso de Sansón también. Los hijos de alguna manera fueron los que escogieron. Hay casos realmente donde de alguna manera los padres preguntaban a la hija si estaba de acuerdo, como en el caso de Rebeca. Se le preguntó a Rebeca si estaba de acuerdo casarse con ese varón. Ellos dejaron que la hija dijera sí, sí o no. Pero también de manera rara, porque realmente vemos en la Biblia qué sucedió. Se casaba un hombre contrariando la autoridad de sus padres, como en el caso de Esaú. Esaú contrarió a sus padres y se casó con mujeres que sus padres no aprobaron. Y es bueno mirar realmente, y hay ocasiones en que la mujer elegía a su joven, como en el caso de Ruth y Noemí. Fue Ruth y Noemí los que realmente ellas dos escogieron al varón y el varón se dio realmente en el eterno plan de Dios, se dio a este matrimonio. Entonces vemos aquí en todo este proceso en la Biblia todo lo que es esa protocolización del matrimonio, pero todo conlleva al mismo principio y a cumplir la naturaleza del hogar, dejar
el hombre a padre y madre, unirse a su mujer y llegar a ser una sola carne. Ahora vamos a introducirnos básicamente en todo lo que es el origen del hogar. En Génesis 1, versículo 26 al 28 vemos que el hogar empezó cuando culminó toda la demás creación, porque el hogar empezó cuando culminó toda la demás creación. Toda la creación realmente fue hecha como el hogar del varón, del hogar, para la formalización del hogar. Dios hizo toda la creación para hacer el hogar. Hizo que todas las cosas estuvieran en su lugar. Todo le puso orden y luego al final, en el sexto día, después de que creó todas las cosas, hizo el hogar. Hizo al varón y a la mujer como hogar. Y es maravilloso entender eso, cómo el hogar es el clima de la creación, la obra cumbre de la creación, porque allí fue donde Dios quiso manifestar la imagen y la semejanza de Él. Nada en la creación, escuche, nada en la creación, de alguna manera, refleja lo que es Dios, pero la pareja tiene la imagen y la semejanza de Dios. Dios ordenó a toda la creación producir, pero cuando se trató del hombre, Dios no le ordenó a la tierra producir un hombre, ni le ordenó al hombre producir una mujer. Él dijo, hagamos, porque Dios mismo se tomó el trabajo de hacer algo a la imagen de Él, a la semejanza de Él y en comunión con Él. En comunión con Él. Toda la creación depende de Dios porque Dios la hizo. Pero el ser humano fue hecho en comunión con Dios. Por eso el ser humano lo único que le hace falta en este momento es relación con Dios. Porque cuando entró el pecado, separó al hombre de la relación con Dios, separó al hombre de su fuente de vida. Es interesante que cuando Dios hizo los peces, Dios le ordenó al agua que produjera peces. Por eso el pez está unido a su fuente de vida, el agua. Si se saca del agua, se muere. Es en el agua donde él encuentra comida, donde encuentra vida, donde se puede reproducir. Es allí en el agua donde él puede realmente ser un pez. El árbol, Dios le ordenó a la tierra producir árboles. Y el árbol está ligado a la tierra. Y ligado a la tierra puede nacer, puede vivir, puede producir, puede ser de bendición. Una vez el árbol se arranca de la tierra, muere, porque es quitado básicamente de su fuente de vida. El hombre fue hecho ligado a Dios, unido a Dios, y una vez fue separado de Dios por el pecado, el hombre murió. Por eso Dios nos hizo en unidad con Él para que realmente nuestra vida fuese en relación con Él, y por eso nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y cuando habla de imagen y semejanza de Él, no habla del cuerpo, habla de lo que somos internamente del ser, porque Él nos hizo espirituales. Antes de hacernos humanos, nos hizo espirituales. Por eso dice la Biblia, dice en Génesis 1:26, dijo entonces Dios, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque es el consejo de la Trinidad el que decide hacer al hombre. Dice, hagamos al hombre y hagámoslo a nuestra imagen. O sea, nos hizo personas como Él es persona, nos hizo espirituales como Él es espiritual y nos dio sus cualidades, algunas de sus cualidades, algunos de sus atributos. Dice, conforme a nuestra semejanza, conforme al original. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra. Nos hizo con autoridad como Él tiene autoridad sobre toda su creación. Nos hizo con autoridad para administrar su creación. Y dice versículo 27, y creó Dios al hombre. Y lo creó a su imagen. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra. Varón y hembra. Dios no creó 3 o 4 sexos, creó 2 nomás. 2 géneros, masculino y femenino. No más. Y los unió y los hizo unidos para que fueran una sola carne. Por eso sacó al uno del otro. Pero fue hecho con su propia mano, hecho realmente con amor, con propósito de que realmente fuéramos como Él es. Por eso la creación tiene como propósito la gloria de Dios y en especial los seres humanos. Toda la creación le da gloria a Dios, pero nada como el ser humano fue hecho realmente para la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y
El firmamento anuncia la obra de sus manos, pero nosotros somos la gloria de Dios, literalmente, porque nos hizo para la gloria de Él, pero el pecado nos separó de Él. Por eso quien refleja hoy en día la gloria de Dios es Cristo Jesús. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es básicamente el cuerpo de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y Dios quiso que nosotros ahora habitáramos en Cristo para volver a esa comunión que tuvimos en el huerto y la cual perdimos cuando nos rebelamos contra Dios en el pecado. Por eso Cristo vino para que nosotros volvamos a esa relación inicial, para que nosotros volvamos a la fuente de la vida, volvamos a la relación con Dios. Y Dios hizo el hogar en relación con Él. Por eso el hogar que no tiene a Cristo no puede funcionar. Y si funciona, funciona de mala manera. Funciona en los apetitos de la carne, funciona en los deseos de la carne, funciona en los deseos de la mente, funciona en la vanidad de este mundo y no en el propósito de la gloria de Cristo. Dios formó el hogar como el clima de la obra de Él. El hogar es hecho de manera especial. El hogar es hecho de manera distinta al resto de la creación porque es hecho con un propósito sublime, reflejar realmente la imagen y la semejanza de Dios. La única creación que lleva la gloria de Dios y la imagen y semejanza de Él es el ser humano. Por eso no somos animales como los demás animales. Aunque fuimos hechos del mismo polvo que los animales, de la misma tierra, fuimos hechos realmente para ser imagen y semejanza de Dios y para llegar a ser hijos de Él. Por eso es maravilloso entender eso. El matrimonio sale del propósito de Dios, no sale del propósito ni de la intención de nadie más. Por eso el matrimonio es netamente propiedad de Dios. Todos los derechos del matrimonio los tiene Dios, nadie más. Hoy en día la gente quiere tener derechos sobre el matrimonio, los estados gubernamentales, los gobiernos quieren tener derechos sobre el matrimonio y quieren legislar acerca del matrimonio y están haciendo cosas aberrantes en contra del propósito de Dios y Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 1 es muy claro que como los hombres no quisieron glorificar a Dios ni tener en cuenta a Dios, Dios los está entregando una mente reprobada para hacer cosas vergonzosas. Y Dios los está entregando a esas mismas cosas vergonzosas para disciplinarlos y castigarlos de hecho. Por eso cada día la humanidad, todo lo que estamos viendo hoy en día está reflejando que el hombre cada día se separa más de Dios y que Dios está cumpliendo su palabra de entregarlos a sus propias concupiscencias. Usted lee en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante y van a entender lo que está sucediendo hoy en día y que todo esto realmente es por ir en contra de Dios. Y quien se aparta de Dios, entonces lo primero que destruye es el hogar. El quien se aparta de Dios, lo primero que destruye es su hogar porque está destruyendo realmente de alguna manera o está atentando contra aquello que revela la imagen de Dios. Y Satanás no quiere hogares porque él sabe que cuando hay un hombre y una mujer unidos de la manera correcta, allí se refleja realmente el plan original de Dios. Pero por eso necesitamos a Cristo, porque Cristo vino realmente para volvernos al original. Entonces el matrimonio sale del propósito de Dios. Vuelvo a leer Génesis 1, 26 y 27. Dijo Dios, hagamos al hombre, Dios trino. Hagámoslo conforme a nuestra semejanza. Hagámoslo conforme a nuestra imagen y semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen y semejanza. ¿Cómo lo hizo? Varón y hembra. Así los creó. Y así los quiere. Y así deberíamos ser. Pero el pecado ha distorsionado y nosotros tristemente en la necedad de nuestro corazón queremos obedecerle más al pecado que a Dios. Dios en su soberana voluntad quiso crear a un hombre y de él sacar a su mujer, dándoles su bendición, ordenándoles una tarea que ellos debían desempeñar como mayordomos de la creación, y es fructificarse ni multiplicarse. Los nuevos hogares que se quieren construir hoy a imagen y semejanza de Satanás y a la manera del hombre son hogares que no se pueden reproducir. Y si no se pueden reproducir, entonces el gobierno de la tierra cada día se va perdiendo más y más, porque la tierra se puede gobernar en la medida que los hombres se multipliquen. Y de lo contrario, si los hombres no se multiplican, entonces van a ir en contra del eterno plan de Dios de gobernar la tierra y entonces el gobierno le está quedando a uno solo,
aquel que engañó a los hombres para que saliéramos del propósito de Dios, saliéramos de la cobertura de Dios, saliéramos de la fuente de nuestra vida, el cual es Satanás. Por eso cada día el mundo queda más en manos del diablo y nosotros los seres humanos cada día estamos entregando más y más esta creación en la mano de Satanás y Dios lo está permitiendo para juicio del hombre. Pero Dios quiso realmente que fuéramos así y desempeñáramos ese trabajo como mayordomos, administradores de la creación, que nos fructificaran, porque Él diseñó, fructifíquense, multiplíquense y señoreen la tierra. Y de alguna manera el ser humano quiere cada día menguar menos ese fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Señorear sobre toda la creación fue la voluntad de Dios. Ahora, cabe notar que cuando el hombre pecó, perdió ese privilegio de ser administrador, perdió ese privilegio de ser gobernante y se lo entregó a Satanás. Por eso desde que el hombre pecó, Satanás tiene el gobierno de este mundo. Y aunque Cristo vino a este mundo y venció a Satanás, aún no le ha quitado el gobierno. Él sigue siendo el príncipe de este mundo, aquel que gobierna sobre el mundo y sobre los corazones de aquellos que no conocen a Cristo. Recuerde que cuando Satanás tentó a Cristo, una de las tentaciones fue subirlo a un monte y mostrarle todo lo reino de la tierra, su gloria y sus riquezas, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, porque todo esto se me ha entregado a mí y yo lo doy a quien yo quiero. Cristo no cayó, no pecó, pero los seres humanos sí caemos y pecamos. Satanás nos ofrece cada día cosas más y nosotros las queremos, pero en contra de Dios. Los seres humanos cada día adquieren más, pero alejándose más y más de Dios. Y no se dan cuenta que al alejarse de Dios, lo primero que están destruyendo es la creación original, el hogar. Porque la mayoría, por la adquisición de cosas dadas por Satanás y no por Dios, están perdiendo sus hogares, están perdiendo sus esposas, están perdiendo sus hijos, están perdiendo todo aquello que realmente vale la pena. Adán y Eva tenían una actividad. El texto dice muy claro, fructifíquense, multiplíquense, juzguen, señoreen. Y todo eso lamentablemente lo perdimos con la creación, con el pecado. Ahora, todo esto es vuelto a restaurar en Cristo, porque Cristo realmente es el restaurador de todas las cosas y Dios quiso que en Cristo fuera restaurado toda su creación. Pero la mayoría de la gente no quiere a Cristo y siguen sujetos a la esclavitud a Satanás. Ellos eran administradores. Los verbos están todos en plural, fructifíquense, multiplíquense. Ustedes dos. El hombre solo no se puede reproducir y hombre con hombre no se puede reproducir. La mujer sola no se puede reproducir y mujer con mujer no se puede reproducir. La lógica y la genética muestra que solo el varón y la hembra pueden reproducirse. Porque para reproducirse tiene que haber unidad de semillas. Y la única manera de que dos semillas de género distinto se fusionen es que haya dos géneros distintos uniéndose, un hombre y una mujer, los dos únicos que hay. Y es maravilloso eso, ¿cierto? El propósito divino es administrar la creación como pareja, no solos. Por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque tanto el hombre solo como la mujer sola no puede administrar y lo que administra será de manera egoísta. La mejor manera de administrar es multiplicándose. Por eso vemos en la Biblia cómo los matrimonios llegaban a ser naciones completas. Los hijos de Adán llegaron de alguna manera a ser naciones. Lo vemos más reflejado en los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Vemos tres genealogías. Los de Sem, los semitas, los cananeos, los de Can, Sem, Can y los jafecitas. Esas tres genealogías llenaron el mundo y de hecho todo el mundo de hoy venimos de esas tres descendencias, que son básicamente los hijos de Noé. Noé no tuvo más hijos, así que somos hijos de los hijos de Noé en este caso, que fueron los que quedaron después del diluvio. Están los semitas, de los cuales vienen los judíos, de allí viene Cristo. Vienen los cananeos, de los cuales vienen casi toda la gente de Arabia y toda esa gente de África. Y vienen los jafecitas, de los cuales básicamente está todo el pueblo europeo, de los cuales de alguna manera venimos nosotros. Entonces, el hogar empezó cuando Dios realmente hizo la primera pareja en el huerto del Edén.
Y el matrimonio sale del propósito de Dios y sale de la necesidad propia que Dios hizo al hombre. Por eso en Génesis 2:18, vamos allí, Génesis 2:18 hasta el 25, vamos a leerlo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios mismo es el que declara allí en el versículo 18 del capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo. Y no era porque Adán estuviera experimentando alguna clase de soledad y diciendo, ay, pobrecito de mí tan solo. No. Lo que este texto está reflejando es que no es bueno que el hombre siga incompleto. En este momento Adán tenía una tarea, pero no estaba completo para hacer la tarea porque le faltaba la otra parte de él, la ayuda idónea. Porque el hombre realmente no es completo sin su esposa y es la esposa quien lo hace completo para el propósito de Dios. ¿Cuál es? Fructificarse y multiplicarse. Satanás siempre ha querido que el hombre no cumpla el propósito de Dios y es tener fruto. Y el fruto de los hombres son los hijos. Satanás va a destruir y quiere destruir el hogar para que no haya más generaciones. En otras palabras, para que no haya más gente para salvar. Porque ese es el propósito de Dios, salvar a los hombres que han pecado. Satanás no quiere que haya más hombres para salvar y de hecho no quiere que los que estén sean salvos. Por eso vino para matar, robar y destruir. Y el propósito número de Satanás es matar. Por eso está tratando de matar a la gente en el vientre de la madre, porque él sabe que el hombre viene pecador y que necesita creer en Cristo Jesús. Lo que a veces no creo que entienda es que hay un plan de elección y que la gente no llega a los pies de Cristo, es Cristo quien los trae. No es la gente la que busca a Cristo, es Cristo quien los busca. Y aunque trate y los mate en el vientre, Dios tiene sus elegidos. Dios tiene a su pueblo y no perderá ni uno de los que Él ha llamado para salvación. Pero los hombres mismos, ignorando el propósito de Dios y creyendo las mentiras de Satanás, entonces queremos cumplir el propósito de Satanás. ¿Cuál es? Matar en lugar de dar vida. Matar en lugar de dar vida. Destruir en lugar de edificar. Reducir en lugar de llenar. Pero el propósito de Dios para con la pareja es fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Como Satanás ya tiene el gobierno de la tierra, Dios permitió que de alguna manera lo tomara cuando hizo pecar al hombre, porque una vez hizo pecar al hombre, el hombre quedó sujeto a Satanás, quedó esclavo de Satanás. Por lo tanto, Satanás quedó siendo el Señor porque tomó la autoridad del hombre y al tomar la autoridad del hombre, tomó la autoridad de todo lo que Dios le había dado al hombre, o sea, toda la creación. El hombre siguió multiplicándose, pero hoy en día la gente ya no quiere multiplicarse y de hecho hay naciones que tienen leyes para no tener hijos. Y la mayoría de los que se casan quieren casarse para no tener hijos, duran 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, impidiendo tener hijos. Trabajan inútilmente porque trabajan sin generación, sin a quién dejarle. Y como dice el salmista, todo esto es vanidad. Todo esto es vanidad. Pero qué lindo es tener una esposa, tener hijos y trabajar para su esposa, sus hijos y ver a su esposa y a sus hijos disfrutar el trabajo que Dios nos da. Por eso Dios dice, ¿qué bendición nos da Dios del trabajo? Que comamos y bebamos y disfrutemos de él. ¿Quién? Yo, no los nuestros, la esposa y los hijos. Por eso es maravilloso entender que el matrimonio sale de esa necesidad que Dios le puso al hombre de ser completo. Por eso es Dios mismo el que dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es Adán el que dijo, me siento solo. Aunque Adán reconoció que algo le hacía falta. Dios le puso un trabajo y dice el versículo 19, Jehová Dios mismo formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Dios la formó, Él es el creador, no es el bim bam. Él es el creador, Dios fue el que formó.
puede la tierra toda bestia del campo, porque él ordenó que la tierra produjese animales, y toda ave de los cielos se le ordenó al agua que produzcan aves. Por eso las aves, al igual que los peces, la mayoría son de carne blanca, porque todas tienen la misma fuente de creación, que es el agua. Y las trajo a Adán, todo se lo trajo a Adán para que Adán viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a sus animales vivientes, ese es su nombre. Pero mire lo que dice el versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia, a la vaca, vaca, al toro, toro, al pollo, pollo, a la gallina, gallina. Bueno, y a todo ganado del campo. Más para Adán, escuche, dice, no se halló ayuda idónea para él. Él encontró la pareja, lo idóneo para cada uno, pero él se encontró en sí incompleto. No solo porque tenía la compañía de Dios y es suficiente, de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios lo hizo con una necesidad, y no fue la soledad como tal, sino la necesidad de ser completo. Le faltaba algo para ser completo, para ser varón. Era sencillamente un hombre, pero tenía que ser un varón completo. Es el mismo prototipo. Cristo vino a la tierra en forma humana, y para ser un hombre tipo de Adán tenía que tener esposa. Por eso Dios del mismo Cristo sacó la iglesia. Primero fue Cristo, luego la iglesia. Y por eso Dios sacó del mismo Cristo a la iglesia, porque la iglesia viene como producto de la obra perfecta de Cristo. Él hizo la obra perfecta por la cual ahora puede tener una esposa. Y Dios la está formando día a día. Dios la está añadiendo. Ya la iglesia está hecha, pero Dios está llamando a cada uno de los miembros a través del evangelio, a través de la predicación, porque Dios Padre quiso para su Hijo no solamente un cuerpo humano, sino un cuerpo completo. O sea, un varón juntamente con su esposa. Y la esposa es la iglesia. Carne de la carne de Él, hueso de los huesos de Él. Por eso Él pronto quiere venir a recoger a su iglesia, y la iglesia debe anhelar estar con el amado esposo, con aquel que es nuestra cabeza y nuestra carne, y este es Cristo. Entonces es maravilloso ver que fue Jehová Dios quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y fue él mismo el que dijo: le haré lo que le hace falta, le haré la ayuda idónea para él. Primero lo puso a hacer el trabajo que debía hacer, enseñorearse de los animales, y la manera de enseñorearse es poniéndole nombres. Bueno, ¿cómo voy a llamar a este animal para que me obedezca? Bueno, lo llamaré caballo. A esta la llamaré yegua, porque realmente es la ayuda idónea del caballo. Entonces ellos dos se unirán para tener también descendencia y llenar la tierra de animales. Y asimismo unió el loro con la lora, ¿cierto? Unió el perro con la perra, unió el gato con la gata, y a cada uno los llamó los nombres y dijo: bueno, usted, porque Dios así los creó, varón y hembra, varón y hembra, toda la creación. Y la lógica más correcta es que solo varón y hembra puede reproducirse. Y este es el propósito de Dios básicamente inicial con el hombre, que se reprodujera, llenara la tierra, el cual hoy de alguna manera se está estorbando. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Por esto, de las mismas costillas del hombre, de una de sus costillas, forma a la mujer y se la entrega como esposa. Dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, y hizo la primera cirugía. La primera cirugía, abrió la carne, tomó una de sus costillas y volvió y cerró la carne en su lugar sin dejar cicatriz. Porque ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Y de la costilla que Jehová Dios tomó, de esa costilla que sacó del hombre, aquí al ladito del corazón, ¿cierto? Entonces, debió sacarla aquí del lado izquierdo, donde está el corazón, porque realmente la mujer fue sacada de una costilla para ser amada, para que realmente esté cerca, escuche y disfrute los latidos del corazón del varón. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, de esa misma costilla, él mismo, al igual como hizo el hombre, hizo una mujer. Una sola, escuchen, no varias, una sola. Y la trajo al hombre, se la dio al hombre, porque era exactamente lo que el hombre necesitaba para estar completo. Por eso las palabras del hombre en reacción a ese accionar sabio y perfecto de Dios. Dijo entonces Dan: wow, esta sí es ahora, a esta es hueso de mis huesos, esta es carne de mi carne, porque él encontró realmente la compañía para cada uno de los animales. Ahora encuentra la compañía para él, algo completamente parecido a él, idóneo para él y perfecto para el propósito que Dios les había dado de fructificarse y multiplicarse.
Qué lindo es entender las Escrituras y saber este propósito. Por eso toda pareja que se casa debe casarse con el propósito de tener hijos, a no ser que Dios no se los dé, pero nunca con el propósito de no tener. Por eso, estimado padre y estimado joven, estimado padre, no permita que su hijo se case si no quiere tener hijos. Porque si no quiere tener hijos, ya está en contra del propósito de Dios y está a favor del propósito del diablo, que es no más generaciones. Porque Satanás quiere destruir la humanidad. Dios quiere que la humanidad viva. Y la humanidad tiene vida a través de la procreación. Pero la verdadera vida que Dios quiere para el hombre no es la vida física, es la vida espiritual. Por eso esa vida también está en un hijo. Y no es su hijo ni mi hijo, es en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Porque la vida eterna, la vida física se prolonga a través de la prolongación de los hijos. Pero la vida eterna se prolonga a través de la vida del Hijo de Dios, a través de Jesucristo. Por eso el que tiene hijos físicos prolonga su vida física, prolonga su herencia física, pero el que recibe a Cristo prolonga su vida por los siglos de los siglos, la prolonga para vivir eternamente. El que no tiene hijos destruye su vida y todo lo que tiene perecerá y no será de su descendencia, sino de otro. Y el que no recibe a Cristo no tendrá vida eterna con Dios, tendrá una vida eterna con Satanás. Porque si no acepta al Hijo, aceptará a Satanás. Si rechaza a Cristo, aceptará y de alguna manera decidirá seguir a Satanás. Porque no hay más opciones, Dios o el diablo, el bien o el mal, no hay más opciones. Por eso es necesario que nosotros entendamos estos principios y entender muy bueno que no es buena la soltería, a no ser que Dios se la otorgue, a no ser que Dios se la otorgue. De hecho, la soltería no está en el plan inicial de Dios, es como un resultado, bíblicamente se ve realmente como un resultado realmente de la entrada del pecado. Viene la soltería, viene las separaciones, viene el divorcio, viene la muerte, viene todo esto. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Todo varón necesita ser autoridad sobre alguien y toda mujer necesita estar bajo autoridad. Y no es el hecho de ser esclavo, no, porque Dios no nos hizo esclavos. Nos hizo en el hecho de ser uno, de estar protegidos, porque realmente el varón como autoridad está protegido y es protección. Y la mujer bajo autoridad está protegida y protege. Y protege. El hijo que está sujeto a su papá está protegido. El hijo que llega a ser autoridad se protege también de tentaciones, se protege. Por eso dice la Biblia, a causa de la fornicación, cásense, o sea, protéjanse el uno al otro. Por eso no es bueno estar sin autoridad y no es bueno estar solo. Porque la soledad es en la soledad donde el pecado de alguna manera atrapa más, engaña más. Por eso Dios no quiere que ninguno de ustedes sea una persona solitaria. Entonces, Dios realmente quiso que el matrimonio supliera esa necesidad del varón y al mismo tiempo le diera la oportunidad al varón de cumplir el propósito de Dios y el propósito de vivir por largo tiempo a través de sus generaciones. Cuando Dios le hizo promesas a Abraham, se las hizo a sus generaciones y hoy nosotros, descendientes de Abraham por la fe, disfrutamos las promesas a Abraham en sus generaciones, porque Dios nos ha bendecido en Abraham por ser descendencia de Abraham, nosotros los gentiles por la fe, los judíos en la carne, pero nosotros por la fe. Y realmente los verdaderos herederos judíos de la bendición son los que han creído en Cristo Jesús, no los que son de la carne, sino los que son de la fe de Abraham. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos entender este principio. Y quiero que terminemos en el día de hoy leyendo Eclesiastés, porque una ilustración que nos ayuda a valorar el matrimonio en el original, en el principio bíblico, es estas palabras del proverbista Salomón en el libro de Eclesiastés. Así que vamos por favor al libro de Eclesiastés. Después de Proverbios está el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Allí se nos muestra realmente la importancia de vivir acompañado. La importancia de no estar solo. No es bueno que el hombre esté solo y nos va a mostrar por qué no es bueno que estemos solos. En este pasaje realmente encontramos por lo menos 5 aspectos que revelan la necesidad de por qué es necesario el matrimonio. Y vamos a mirarlo allí, por favor.
Eclesiastés capítulo 4, el versículo 8 dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Es interesante, hermanos, que Salomón muestra que la vida sin Dios es una vida de vanidad, es una repetición de la repetidera, un ciclo vicioso de todas las cosas. Y bajo una vida sin Dios, todo es igual todo el tiempo. Pero aquí hay una razón valiosa de no estar solo. Es que realmente aún está el trabajo, se hace más llevadero y se hace no aburrido cuando uno tiene a alguien con quien compartir el trabajo. O sea, alguien para quien uno trabaja. Y en este caso, una esposa, en este caso, unos hijos, en este caso, familia propia. Por eso el texto dice, está un hombre solo y sin sucesor. Un hombre que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Y al mismo tiempo ni se pregunta, oiga, ¿para quién trabajo yo? Defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Por eso es importante entender esto. Ahora el versículo 9 dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Siempre el trabajo en equipo es mejor. Por eso es mejor dos que uno. Hoy en día hay demasiada filosofía para ser solitario. Y la mayoría de los seres humanos quieren ser profesionales para vivir solos. O sea, para no depender de nadie ni ayudar a nadie. Y eso es una filosofía completamente diabólica. No es una filosofía divina. Dios no es solo, Él es trino. Él nunca actúa en pro de sí, sino en pro de el otro. El Padre actúa en pro del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo actúa en pro del Padre y del Espíritu, y el Espíritu actúa en pro del Padre y del Hijo. Ellos tres trabajan en unidad y mancomunadamente. Y son invencibles en su unidad. Por eso dicen, mejor son dos que uno. Porque si trabajan juntos, de hecho, hasta mejor paga tienen. Versículo 10. Dice, porque si cayere el uno, el otro le levantará. Es interesante, ¿no? Porque si cayeren, cualquiera, el uno levantará a su compañero. Pero hay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuando una persona vive sola, es triste su vida. Se va a dormir solo, se levanta solo, hace comida para él solo. Y eso es una vida completamente sin Dios. Una vida vana, una vida de frustraciones, una vida de congojas. Para algunos, ay, qué vida. No es vida. Es una vida vana. Porque la vida verdadera es la vida con propósito y el verdadero propósito es el propósito de Dios. Allí donde realmente se cumple lo que es correcto, donde se cumple lo que es conforme a la voluntad del Señor. Ahora el versículo 11. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Hermano, hasta para esto es necesario. Por eso recuerde que la palabra hogar viene de fogón. Un palo no hace mucha brasa ni hace mucho fuego, pero varios palos hacen mucha brasa y mucho fuego. Por eso una hoguera se hace con bastante leña, con bastantes palitos. Uno solo se agota muy rápido. Por eso es maravilloso. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y el versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Y por qué hablando de dos mete tres? Porque aquí en todo matrimonio, siempre estará involucrado Dios, porque Él es el que une y mantiene unido, hasta que Él mismo decide desunir. Y la única manera en que Dios desliga un matrimonio es con la muerte, escuche, no con el divorcio. Porque el divorcio no es plan de Dios, es plan del enemigo. Y el divorcio no separa, el divorcio solo destruye, el divorcio daña, el divorcio amarga, el divorcio divide, el divorcio realmente trae consecuencias incluyendo la muerte. Por eso nosotros estamos unidos por Dios hasta que Él nos separa. ¿Y cómo nos separa? Con la muerte. Porque la ley del matrimonio de Dios, dada por Dios,
nos une hasta que la muerte nos separe. Gracias damos a Dios porque Él nos ha unido a Cristo y como Cristo nunca muere y nosotros morimos con Él y no vamos a morir más, nunca nadie nos va a separar porque no habrá muerte. En el hogar, cuando Cristo se case con la iglesia, ya no existirá la muerte. Por lo tanto, el matrimonio de Cristo con la iglesia es eterno, es por los siglos de los siglos. Por los siglos estaremos con Él. Por los siglos tendremos la compañía de Él. Por los siglos tendremos realmente el privilegio de tener el calor de Él. Y por los siglos tendremos quien nos ayude para siempre. Qué hermoso es entender el valor del matrimonio. Por eso Dios ordena que honremos el matrimonio y que el matrimonio sea honroso en su vida y en mi vida. En la sociedad en que vivimos el matrimonio no vale un peso. De hecho, no vale ni siquiera lo más pequeñito que tenemos hoy en día, 50 centavos. No lo vale para el mundo. Pero para Dios tiene un precio tan alto porque vale la vida de Dios. Porque Él lo creó, Él lo formó, Él le dio propósito. Por eso nuestro matrimonio, mi matrimonio, su matrimonio, fue hecho por Dios y debemos darle el valor de Dios y debemos usarlo para el propósito de Dios, donde lo que realmente importa no es usted, no soy yo, no es tu esposa, no es mi esposa, es Él. Y Él es el que nos da valor y hace que nosotros seamos importantes en el eterno propósito de Dios. Por eso les invito a que valore su matrimonio y que nos unamos para disfrutar el estudio de las Escrituras y valorar nuestros hogares. Porque allí Dios nos entrena, allí Dios nos capacita, allí Dios nos forma para ser siervos de Él. Allí es donde todo niño, toda mujer que llega a ser un varón y una mujer adulta pueden realmente ser útiles a Dios, a la sociedad y al prójimo, dependiendo realmente si honran o no al Señor. Así que les invito para que oremos, les invito para que demos gracias a Dios por nuestros hogares y en especial demos gracias a Dios mismo por la formación del hogar. Demos gracias a Cristo porque Él nos vuelve otra vez en relación con Dios, para que nuestros hogares sean lo que deben ser en el eterno plan de Dios y cumplan el propósito original de Dios. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud hoy nos presentamos delante de ti y te damos gracias porque ser tú el creador de todas las cosas y el creador del hogar. Gracias porque el hogar es tu plan, es tu obra. Tú lo diseñaste, tú lo hiciste con tus propias manos. Tú nos hiciste a imagen y semejanza tuya para que fuésemos y tuviésemos relación contigo y viviésemos unidos a ti. Pedimos perdón y nos arrepentimos porque fuimos nosotros los rebeldes, los que nos quisimos apartar de ti y salimos, Dios, en relación contigo. Y quedamos como un pez fuera del agua, quedamos como un árbol arrancado de la tierra, muertos, separados, destituidos y condenados. Pero damos gracias por Jesucristo, porque Él nos vuelve al agua de vida y nos vuelve a la tierra a dar fruto. Nos vuelve en relación contigo. Oramos por los hogares de hoy en día y pedimos misericordia para ser fieles a ti. Y a pesar de tanta filosofía falsa, de tantas leyes que van en contra del hogar, que tú mantengas los hogares en firmeza, los hogares de tu pueblo. Y que nos dé la gracia de valorar y poder honrarte a ti honrando el matrimonio. Pedimos tu bendición y tu gracia. Y gracias por estar con nosotros y a favor de tu pueblo y a favor del matrimonio. Nos encomendamos a ti con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Recuerden que Dios tiene un propósito contigo y con tu casa.